clase de refuerzo nada más, que pidieron un mes y creo que 1 o 2 semanas creo que ya hace de esa petición. Entonces tendríamos prácticamente 2 semanas más, pero la gente de coordinación académico es la que tiene que definir la fecha. No están avisando nada, pero de igual manera yo voy a consultar mañana a ver qué me dicen. Para saber, para tener una fecha estimativa hasta cuándo llegan. El taller, profe, vos decís que hasta el 23. Y un mes pidieron ustedes, ¿verdad? O sea, se les cedió. Y en realidad era un mes, pero si hacía falta hasta 2 meses, dijeron. Pero Lo lo que que, yo no tengo bien en claro es la fecha del examen y justamente, y teóricamente, un mes es si es que no llegan, es que un mes más es si es que nadie avanza. Pero eso ya es cuestión de ver de los alumnos que participan, porque fíjense un poco, estamos acá solamente cuatro, Tres. tres. A esto tenemos que sumarle David, el, Tamara tiene dos perfiles luego. ese quedó solamente el de, no sé si quedó el de que compartió o está en su teléfono también. Bueno, David todavía no se conectó. sí, pero digo nomás lo que van trabajando más o menos. Está David, después de ese, Profe, yo sí. por ejemplo hago mi proyecto con Iván Martínez, pero él dijo que se iba a conectar, pero no se está conectando. Pero yo le digo nada más lo que participan, son solamente 8 por ahí. No hay más de eso. Ay, buena profe, en serio. Lunes Dijiste y, luego. y ¿Cuándo vamos a llegar de esos 8 el profes? lunes pasado íbamos a hacer todo compra y venta, ¿verdad? O compra y facturación. Yo esperé mínimo que se conecten 15 por ahí. Se conectaron 3. El miércoles se conectó 1. Y el viernes se conectaron 2. Entonces, esa es más o menos la cantidad. Yo manejo de acuerdo a los alumnos que me van mostrando su avance, porque los alumnos que nos muestran sus avances es como si fuera que no están haciendo para mí porque yo no veo avance. Entiendo, profe. Justamente es la idea. Ahí, por ejemplo, David y Tamara saben que viernes trabajamos nosotros, ellos van mostrando, vamos verificando, haciendo juntos. Entonces, esa era la temática realmente para trabajar, ya que grabaciones de cómo hacer los casos de uso, las especificaciones y la secuencia, más los ejemplos, tenemos bastante. De hecho, que voy a hacer más ejemplos otra vez para lo que sería servicio y otros módulos, ¿verdad? Pero la estructura general ya está. Entonces trabajamos netamente sobre avance y sobre algunas dudas específicas que tiene cada uno. Lo que faltaría es el diagrama de despliegue, que es solamente un diagrama. Después la parte de documentación creo que la mayoría ya tiene, al menos lo que van avanzando. Decime, Tamara, voy a decir algo, ¿verdad? No, Denny, creo que quería decirte algo, profe. Denis, decime, No, Denis. profe, como te había mencionado, yo soy de compra y venta, pero yo no me conecté la clase pasada. Me acuerdo que tenía un audio que Sí, sí, no, pero me robó mi computadora. tu caso, Entonces me Denis, inscribí otra vez. tu caso, Denis, por ejemplo, es aparte. Porque en lo que yo digo, por ejemplo, no incluye a aquellos alumnos que tengan un motivo particular y me digan, por ejemplo, ¿sabes qué, profesor? Yo tengo tal inconveniente. Entonces se entiende esos casos. Sí, Pero puedo mostrar lo que yo tengo, porque ya que no se conecta nadie. dale, vamos a ir viendo y después de acuerdo cómo se van conectando algunos demás. Ahí ingresó David también. ¿Qué tal, David? No, Ese profe. es Diego, profe. Ah, Ese Diego. es David. David, No, está David también ahora, sí, profe. sí. Y es este grupo más o menos lo que mantenemos, la cantidad más o menos. Entonces tienen que ir avanzando. Vamos a ver el del compañero. Espera que.
Ahí si me escuchan, ¿se ve ahí? Ahí está cargando. Ahí está. Ahí se ve. Mi profesor es este profesor Mider. Espera que. El traductor, No, ese no sirve. ¿por qué? El DER tiene que ser un diagrama antirrelación, no un diagrama UML. No, eso que este no sirve. El DER, por ejemplo, tiene que estar solamente para poder sincronizar ya directamente con las herramientas correspondientes que se utiliza para diagrama antirrelación o modelado de la información. ¿Cuáles eran esos programas? Pero yo esto puedo igual pasar todo otra vez Claro, eso sí. Puedo usar DB Designer, Architect o MySQL Workbench. ¿Cómo? Porque también, o sea, yo por ejemplo, en esta reunión no sé usar tanto, solamente que con mi compañero estuvimos, también nos ayudaron un poco y cosas así, sí. Sí, pero el diagrama de relación se diseña en la herramienta Por correspondiente. ejemplo, mira, tenemos así. Esos son casos de uso, eso es otra cosa. Pero esto me sirve entonces. Eso sí, pero yo te digo nomás el DER. Vos me mostraste un DER hace rato. Sí. Eso no se diseña en UML. Esto sí que no corresponde a lo que desarrollamos en clase. No, por eso te digo. ¿Vos viste Yo tenía vos viste las grabaciones de la clase? algunos que otros. ¿Y casos de uso? El de caso de uso yo todavía no tengo. O sea, ¿cómo se dice? No es caso de uso. El de los botones, el tipo de las funciones. Botones. No me viene el nombre. No, pero eso que me está mostrando es un caso de uso. Sí. Vamos a ver. El otro. Vamos. La secuencia. Sí, La secuencia, ese, rollo. entiendo, pero si vamos a revisar tu trabajo, tiene que ser por parte y de forma ordenada. Cuando nosotros vamos a hacer una verificación de un determinado trabajo, primeramente tenemos que ver el alcance de tu proyecto. Una vez que vos tengas el alcance de tu proyecto, pasamos a ver el caso de uso de negocio. Ahí vemos los casos de uso, cómo diseñaste, si corresponden, y en base a esos casos de uso que vos diseñaste, cada caso de uso va a tener una especificación, un diagrama de secuencia y un diagrama de clase, ¿verdad? Entonces, esa es la forma correcta de ir verificando los trabajos y no hacer de forma aleatoria. Entonces, para yo poder decirte, sabes que tu secuencia está bien, yo tengo que saber primero la estructura del proyecto que vos estás planteando. Y la estructura de tu proyecto está en el caso de uso de negocio y los casos de uso. En el caso de uso de negocio yo puedo verificar cómo va a estar compuesto tus módulos. En los diseños de caso de uso yo voy a poder detectar los procesos que va a tener tu módulo. Yo por ejemplo tengo mi idea, pero ves que como que ya era demasiado largo. No, pero ahí pues vamos a otro lado otra vez. Eso pues justamente es lo que tenemos que evitar. Si vamos a verificar por parte. Bueno, tu caso de uso del DER, el DER pues ya es posterior. Yo primero tengo que saber cuáles son los procesos que vos vas a hacer en tus módulos para poder ver después el DER. Una vez que yo tenga ya los procesos, ahí podemos verificar si está bien o no tu DER. ¿Se entiende? Mínimamente antes de ver el DER, como mínimo tenemos que ver primeramente tu caso de uso, en donde vos vas a definir los procesos que vas a tener, y ahí sí ya podemos ver todo lo demás. Ese es el orden correspondiente para todos los módulos, así como venimos trabajando con los compañeros. ¿Verdad, David? ¿Cómo está David? ¿Está ahí, David? No sabe, no responde, profe. Sí, así estamos verificando, entonces, porque si no, si vamos a ir por ver, por ejemplo, una parte de las secuencias o el DER sin conocer
el tema es muy difícil de verificar y comprobar si tiene consistencia el trabajo. Cuando digo consistencia hablo del flujo que debe cumplir ese módulo. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un módulo de compra, un módulo de venta o facturación, en tu caso creo que es compra y venta, yo necesito ver el alcance y cómo definiste tu caso de uso. ¿Por qué? Porque en los casos de uso vos vas a definir los procesos que vas a tener dentro de tu sistema. Al hablar de proceso hablamos de cuáles van a ser interfaces gráficas o formulario por el cual se va a alimentar el sistema dentro de ese módulo. Y una vez que tengamos ese caso de uso, ahí sí podemos ya armar el diagrama de clase o el DER o la especificación de caso de uso y el diagrama de secuencia. Pero primero tenemos que armar esa estructura de cómo va a estar constituido el proyecto y cuáles son los procesos que va a definir mi sistema. Sería delimitar hasta qué punto. Si yo digo compra, desde qué punto hasta qué punto. Vos me podés decir, yo voy a hacer el módulo de compra. Y después me decís, sabes que yo la parte de venta hago en compra. Entonces, puede ser cierto que tu empresa haga así, ¿verdad? Pero si no vemos el alcance, la limitación de dónde hasta dónde va ese proceso, entonces es difícil verificar lo demás, porque te puedo decir, está bien, había sido los casos de uso no estaban en base a lo que vos estás realizando tu DER, ni tu especificación, ni tu secuencia. Por eso nada más. Es ir ordenando prácticamente el trabajo que estás haciendo. Por eso la primera clase habíamos realizado la extracción de eventos, definir el alcance o la lista de requerimientos y en base a eso ya armar los demás diseños. Carlos, ¿está ahí, Carlos? Carlos está, pero no está, parece. Pedro. Diego. La profe. Pedro, ¿cómo andamos? ¿Tienen algo para ir mirando sus avances también? Yo tengo algo para mostrar. Puedes compartir y vemos. Sería bueno compartir con todos los compañeros así para ir viendo un poquito en qué mejorar, qué se puede corregir. Explicando un poquito. ¿Muestro primero mi alcance o directamente? Y ¿Sí? podés mostrar tu alcance y explicar un poquito qué empresa es. Así ya prácticamente vamos a simular cómo es una defensa normalmente. Hablar un poquito de qué es tu empresa, a qué se dedica tu empresa y qué es lo que estás planteando con ese proyecto. Y ahí vamos a ir corrigiendo, no te preocupes por eso. Sería mi alcance. ¿Sí? ¿Tu empresa a qué se dedica? Es una empresa al rubro al comercio o sea, una bodega es. Una bodega. Una bodega de bebidas sería, ¿verdad? Sí, Bueno, venta de bebidas. vos tenés un proceso de compra que tenés tu pedido, orden de compra, generar compra. ¿Por qué viene el verbo generar compra y no registrar compra, por ejemplo? Pregunto. No, yo sé que está mal generar porque es un registro lo que nosotros realizamos. Ese no modifique nomás de mi alcance anterior que hicimos también con la profesora. No me percaté. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Registrar cuentas a pagar. Yo te recomendaría ordenar ahí. Después de registrar compra y generar cuenta, tiene que ir tu libro IVA. Y después puede ir tu inventario. ¿Qué sería ajuste de inventario? Un ajuste es o sea, inventario es aparte, ¿verdad?
y ajuste de otras cosas. Ajá, ¿y por qué pusiste igual entonces los dos? Es un ajuste, Bueno, no modifiqué tampoco. bueno, uno sería registrar inventario por depósito. Escuchen bien, uno es registrar inventario por depósito donde vos registras todo el inventario y la contabilización que hiciste. Y en base a ese inventario que registraste vos, podés realizar después un ajuste de esto, ya sea por pérdida, por vencimiento, etcétera. Nota de revisión, nota de crédito y débito está bien. Ahora, presupuesto, no trabajar con presupuesto. Sí, ¿Y por qué no está ahí? el presupuesto no. No trabajar con presupuesto. Registrar presupuesto, No haces. sí, eso voy a, sí, voy a hacer también. Bueno, entonces ahí ya tenés, ahí andas anotando, no vaya a olvidarte. Sí, Bueno, ya voy anotando. venta, tenemos registrar pedido. ¿Sí? ¿Sí me lo? Como me dijiste, tengo que ordenar así secuencialmente, ¿verdad? Exactamente, porque la idea pues, la idea no importa el orden, ni el caso. realmente importa el orden. ¿Por qué? Porque vas a definir cómo se dan los procesos en el módulo. Por ejemplo, primero se registra un pedido, luego se genera un presupuesto en base a ese pedido de compra. Si se aprueba el presupuesto, se genera una orden, se registra las compras y genera cuenta a pagar. En base a esa compra, que es una factura de compra, se registra o se genera el libro de IVA. Se registra una nota de crédito o débito en base a la factura de compra, ¿verdad? Luego se registra la nota de remisión y por último se registra el inventario y el ajuste. Ese es el orden que tendría que tener. Bueno, luego pasamos a venta, donde vos tenés un registrar pedido de cliente, apertura y cierre de caja, generas tu arqueo, gestiona la factura de venta, contado crédito, genera cuenta por cobrar, te falta tu libro IVA venta, tu libro IVA era de compra, teniendo el otro módulo, acá tenés que tener también, genera la cobranza, ahí sí está mal el verbo, los cobros no se generan, se registran. Sí. Sí. El de abajo, el cobranza, ese. También la factura que vos gestionás, en base a esa factura vos podés generar una nota de crédito o débito. En este caso vos generás. En compra, por ejemplo, el proveedor genera y vos registras. En este caso vos tenés que generar tu nota de crédito y débito. Y la nota de remisión. Este está bien. La recaudación a depositar también. Eso está bien el orden porque normalmente se hace en base al cierre, el último proceso. Entonces, el alcance está bien. Hay que ver otro diseño. ¿Qué tenés el diseño? Interfaz gráfica de usuario, así No, al hablar de diseño hablamos primeramente de los casos de uso. Diseño UML. Vamos a ver primeramente tu caso de uso de negocio, si tenés. O modelo de negocio también, como le llaman a algunos. Ese mismo, ¿viste? Ahí, por ejemplo, nosotros ya podemos tener una idea de qué es lo que va a hacer tu sistema. Bueno, vos tenés una gestión de compra, que va a ser tu módulo de compra, al cual vas a tener acceso tu supervisora, tu personal de depósito y tu encargado de compra. Vas a gestionar venta, al cual le va a tener acceso tu encargado de compra, recepcionista, cajero, supervisor. Informe, solamente va a haber el administrador. Los supervisores de venta ni
supervisora no tiene acceso a los informes de los movimientos. Para generar informes. Sí. Normalmente no lo- cargado, ¿Y por qué no está relacionado con eso? se me pasé. Bueno, ah, Voy a arreglar. bueno, ahora una pregunta. Ese mantenimiento y seguridad que hace ahí, Ese mantenimiento y seguridad serían los referenciales. y, y ese sistema de forma automática, él carga solo. Nadie carga eso. Tiene que ser el administrador Ay. de algunos relaciones. Yo pensé que va a aplicar esta inteligencia artificial ya esto. No, ojalá. Ahí está mucho mejor, Pedro. Ahí. Ahora podemos pasar a mirar tu caso de uso de compras. Caso de uso. Caso de uso de compras. ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, vos tenés registrar pedido de compra, registrar presupuesto, viste acá tenés tu presupuesto en tu alcance, no te da. Generar orden de compra, tener tu proveedor como STEM, me imagino que eso sabes por qué pusiste así. ¿Por qué estaba mantener proveedor como un STEM ahí? ¿Qué representa ese diseño? Sí. ¿Qué representa ese diseño? No es obligatorio, o sea, de vez en cuando nomás se realiza ese proceso. Pero ¿qué es lo que hace ahí un mantener proveedor? Me imagino que es un referencial que hace dentro de tu movimiento. Y eso es en caso de que no tenga registrado al proveedor. Muy bien. Así se generar la orden de compra. así se defiende un trabajo, pero un poquito más de seguridad, pero muy bien. Entonces, manejar al menos los conceptos de include este. Después lo demás está bien, registrar factura de compra, generar cuenta a pagar, vos unificás todo ahí, tanto registrar factura, la cuenta a pagar y el libro de IVA, ya que son procesos internos que se generan al momento de registrar la factura de compra, ¿verdad? Registrar nota de remisión, nota de crédito y débito, registrar inventario por depósito y registrar ajustes de esto. En base a esto tenés que ir ajustando tu alcance. Tu compra está muy bien. Se puede ver tu caso de uso de tu venta. Sí. Ese amarillo es lo que no traten de no usar porque choca demasiado. Bueno, registrar pedido de cliente es un STEM, me imagino que no siempre, ¿verdad? No, de vez en cuando nomás. Registrar apertura de cierre, registrar el de caja, generar facturas, cuenta a pagar, libro IVA, nota de remisión. Tu nota de crédito y débito es lo que falta ahí porque vos tenías en tu alcance. Sí. Registrar cobranzas. Está muy bien. Ese es tu nota de crédito y débito, nomás lo que falta. Viste acá tener el libro de IVA de venta también y no Tenía te... que antes. Después de la factura. Después de generar factura. Sí, así mismo, porque en base a la factura pues eso nomás te faltaría. Preparado. Sí. Entonces, Ese tiene que ser STEM. sí, porque no todas las veces va a haber descuentos ni evoluciones. Bueno, Tiene que ser al revés. exactamente. Según el libro de Star UML 2.0 dice que debe estar al revés. Según Kendall y Kendall dice otra cosa. Sí. Bueno,
Eh, de referenciales tenés, ¿verdad? Caso de uso. ¿Vos estuviste trabajando, Pedro? ¿Verdad? Referenciales. Sí, tengo referenciales de mantenimiento y seguridad. Mm. Diagrama de secuencia. Diagrama de caso de uso. eh, Mantener referencial de compra. referenciales con- ¿Y dónde está tu caso de uso principal? El que subdivide eso. No, ¿Verdad? Se enojó Pedro, ¿verdad? Está muy difícil la defensa, profe. Demasiado sencillo, es la parte más fácil que le estoy haciendo la ayuda otra vez. Digo. ¿Cómo ustedes saben los conceptos, cómo trabaja cada proceso? Para eso nosotros hacemos en la parte de documentación uno que se llama bases teóricas, que en un rato voy a compartir otra vez y voy a mostrar. Se enojó Pedro, ¿verdad? Profe, Una base profe, teórica ¿sabes se qué? define la función de cada ¿Cómo? participante. Y en la fase teórica se define la función de cada actor que De... va a interactuar No, con la empresa. no. En las bases teóricas vos definir los procesos de tu sistema, o sea, los conceptos de cada proceso. Entonces vos, por ejemplo, vas a hacer definir tu alcance y en tu alcance decir que vas a registrar un pedido. Mínimamente vos tenés que conocer qué es un pedido. Entonces para eso está la base teórica donde vos definís qué es un pedido. Inclusive vos podés describir ahí qué es lo que se debe registrar en un pedido. Según quién. No es tampoco divagar conceptos. Tiene que, por eso pide siempre una cita bibliográfica que es totalmente diferente a lo que sería referencias. La referencia es referenciar de qué material o qué material fue consultado. La cita bibliográfica es citar de qué punto del libro se extrajo ese concepto. Obviamente tiene que coincidir con la referencia de la cita, solamente que en la cita vos debes de poner, bueno, yo saqué del libro de Paulino Aguayo de 2007 la página 5. Y yo me voy en el libro de Paulino Aguayo de tal año, y voy en la página 5 y debería encontrar ese concepto que se agregó, ¿verdad? Entonces es para conocer un poquito cada proceso, qué es lo que tiene que hacer. Son las bases teóricas, que va ligado también de la mano un poquito de la mano de lo que sería la parte de antecedentes de software, que al menos investigaron un software similar para conocer el funcionamiento o para tener una idea de cómo más o menos debe funcionar también. Bueno, voy a tratar de abrir un poco un proyecto. Profe, ¿Sí? ¿por qué ese exten que usó el compañero, en vez de ir al caso de uso, se fue ahí a la parte de referenciales, por decirte así? La flecha, porque apuntaba... ¿Cuál va? Vamos, El que Pedro mostró. Pedro, Que ¿puede? te dijo, pero Pedro está ahí. Fluía, profe. ¿Puedes compartir otra vez esa parte? Ah, ahí está. El que dice la compañera, porque no me acuerdo cuál es. ¿Qué parte sería de su caso de uso de venta? Sí, profe, caso de uso. ¿De venta o de compra? El En último el que mostró. Sten y eso. Ajá. Tu caso de uso de venta sería, Pedro. ¿Puedes compartir si puedes? Sigue la defensa ahí, Pedro. Ahí tu compañera, eso te van a preguntar.
Sí, ese quería saber por qué apunta ¿Cómo? ahí a... Ese quería saber por qué apunta ahí a gestionar ventas. ¿Por qué no apunta como en registrar cobranza? El, ¿Por qué no apunta así? porque es un STEM, sería eso. Él incluye, es el que apunta Al caso, Ah, al específicamente por proceso. qué, no sé bien. Bueno, ya entiendo, cuando sí. es un STEM, es una extensión. La orientación de la relación debe ir del caso de uso hijo hacia el padre. En este caso el padre sería gestionar ventas. Se extiende de ahí, ¿verdad? Cuando es inclusión, tiene que ir del caso de uso padre hacia el hijo, en este caso hacia el proceso, cuando es un include. Es por eso que los estén siempre para diferenciar va hacia el otro lado. Y se entiende mejor así, profe. Sí, más claro es. Sí, porque ahora que sé ese concepto entiendo mejor así entonces. Pedro la manejó muy bien realmente porque... Porque el tutor está, o cómo se dice, profe, el que, los que están en la Estuve mesa. atendiendo ¿Cómo? Los miembros serían, miembros de mesa. Porque el miembro del jurado está muy difícil, profe. No, claro que no. Estamos tratando de ayudarle un poquito nomás. Bueno, Pedro, eh, caso de uso está referencial y te había pedido y te enojaste y cerraste todo. Sí, se puede te digo. ¿Por qué, veo? No, se apagó mi notebook. Y Quedó sin batería. Te Ahora dije conecté luego, otra vez. profe. suele pasar. Te dije luego, profe, que salió porque estaba muy difícil la defensa. Vamos a ver tus referenciales. Me superó. A ver. No sé, me iba a preguntar algo sobre. ¿De dónde sale ese mantener referencial de compra? eh, ¿Cómo vas a agrupar tus referenciales? ¿Qué tipo de referenciales tenés? Yo veo ahí que referencial de compra. sí, yo veo ahí que tenés un referencial de compra y otro que dice referencial de venta, ¿verdad? Sí, acá. Referencial venta. Dividí tus referenciales en dos partes. Sí, ¿Y dónde está esa sí. subdivisión principal? Vos tenés que, Esa parte es lo que no. eso es lo que te falta. Vos tenés que tener caso de uso referencial, por ejemplo. Mantener referenciales y ahí le dividí referencial, mantener referencial de compra y mantener referencial de venta. Y después viene esto que mostras. Ese nada más te falta. Sí. Ahí quedaría perfecto. Informes, tenés ya caso de uso. No, informes no. Bueno, vamos a ver tu movimiento de tu movimiento. ¿Qué especificación de caso de uso tenés? El que tenés nos va a mostrar, ya sea de compra o de venta. Sí. Especificación. Viste, así lo que da auto con el alumno cuando vos le decís especificación y ya sabe ya dónde ir. Eso se nota que el alumno hizo su trabajo. Tenés casi todo ya lo otro de Me va a especificación. mostrar. Vamos a ver ese del presupuesto. Te digo, Profe, y en mi caso que yo hago mi trabajo, pero a veces no me acuerdo dónde está. No, pero mínimamente, no solamente que te acuerdes dónde estás, pues, sino que mínimamente tenés que conocer lo que estás haciendo. Si es una especificación, sabemos que es el documento, que es un diagrama de clase. A eso no me refiero. Y nos sentimos realizados, profe, cuando podemos contestar las preguntas que nos hacen. Ahora se contesta mucho mejor. Vamos, Pedro, explica un poquito cómo trabaja ese. vale. Sí, descripción básica. Nos vamos desde el principio, Estaba. de arriba, Sí. desde el título. Bueno, registrar presupuesto. eh, Ahora tu descripción básica. Sí. Caso uso orientado al registro, alta anulación de presupuesto de proveedores compra. Sí. La empresa Casa Ángel.
relacionado el encargado de compra. Ahí esté, quédate. Se puede ver tu cuadro de requerimientos de tu módulo de compra. Sí. Cuadro de requerimiento. Ese tenés que tenerlo en tu documento principal. Sí. Ahora tengo todo separado, ¿no? Sí, ahí está. Empezar a juntar ya. El personal de compra registra el presupuesto. Vamos a ver otra vez tu especificación de caso de uso. ¿Por qué en el otro dice personal de compra y acá dice encargado de compra? Encargado de compra tiene que ser cantidad. Vamos a ver por tu caso de uso. Caso de uso. De tu compra. Sí. ¿Cuál va a ser? Encargado de compra. Sí. Y vamos a ver por tu cuadro de requerimientos. Ok. Ahí vos tenés personal de depósito, personal de compra, pero vos no tenés encargado de compra, según tu cuadro de requerimientos. Va- Este personal lo que tengo que cambiar por todito. Vamos a ver tu extracción de eventos un poquito más arriba. ¿Tenés tu extracción de eventos? Sí. Personal de compra dice también. Ahí está. Ahí ya queda. Se fijan, ¿verdad? Que un nombre nomás puede cambiar todo. Sí. Entonces a todito tenés que ponerle encargado de compra a tu cuadro de requerimientos, si es que le vas a llamar. Y esas verificaciones se realiza, ese es el balance. Y conste que estamos solamente en caso de uso y empezando la especificación. Pero uno si llegan a hacer bien, ya lo demás ya tontería. Bueno, después nos va a cambiar todo eso. Acordate nomás. Vamos a ver otra vez tu especificación. Esta clase de verificaciones así, tipo defensa, ayuda muchísimo. Bastante. Sí, profe, ayuda mucho. Bueno, seguimos explicando. Después tener tu precondición. Sí. Tener conexión a la base de datos, poseer el perfil de usuario, tener registrado la tabla de artículos, usuario, proveedores, pedido y pedido de taller. Sí o sí tenés que tener para que pueda funcionar. Sí. Vamos a ver por tu caso de uso. Yo te puedo decir que eso es mentira. Vamos a ver tu caso de uso. De compra. De compra. Ahí vos tenés presupuesto. Y tenés un STEM que dice mantener proveedores. Eso significa que en caso de que no exista registrado el proveedor, yo puedo cargar desde mi interfaz presupuesto, puedo cargar un nuevo proveedor, ¿verdad? Sí. Eso significa eso, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver tu especificación de caso de uso. Tu especificación, vamos a ver. ¿Por qué entonces ahí en precondición le pones que sí o sí se debe estar registrado ya el proveedor, siendo que vos en tu caso de uso definís que podés cargar desde esa interfaz? Entonces está mi caso de uso lo que está mal. Tu caso de uso, tu especifica, ¿cómo va a estar mal tu caso de uso si primero vos haces tu caso de uso y después tu especificación? Y porque tengo que tener registrado sí o sí el, o sea, opcional es la verdad. Entonces ese no tiene que estar como una precondición. Ese registrar proveedores. Ahí, ese borrar. Yo pensé que era que como sí o sí tiene que haber un proveedor, No, ese es, cuando mira. yo tenía que registrar. Sí, pero vos le diste una opción ahí en tu caso de uso en donde tenés un STEM. En el caso ¿sabes por qué se hace eso? Cierto. Para no en todos los casos, sino en algunos casos particulares, en algunos casos que se pueda dar. Por ejemplo,
tipo de artículo o marca o artículo son datos que no referenciales que no puedo poner como estén. ¿Por qué? Porque estos son datos estándares que mi administrador puede cargar, ¿verdad? Pero al momento de ir trabajando puede darse el caso que quiera enviar un presupuesto a un proveedor nuevo. Entonces, o registrar un presupuesto de un proveedor nuevo. Entonces se le da esa opción. Cuando vos pones una precondición, como el nombre dice precondición, es una condición para que se pueda ejecutar este caso de uso o para que se pueda registrar este presupuesto en este caso. Si vos le pones como precondición que el proveedor tiene que estar registrado, si no está registrado el proveedor no vas a poder realizar. Pero si vos le pones como un estén ahí que podés cargar desde ahí tu proveedor, entonces no debe ir como precondición. Se debe dar un poquito los detalles mínimos. Y conste que estos puntos que yo te doy ya es prácticamente, se da en cuartos, en las tesis ya a veces se encuentra. Por eso yo le dije aquella vez que estamos en buen momento para ir corrigiendo y ajustando. Pasamos a tu flujo de eventos. Eso se agrega, profe, como una postcondición, entonces. No. ¿O cómo La sería? postcondición es otra cosa. La postcondición es lo que pasa después de que se inserten los datos. O después de que se ejecute este caso de uso en este caso. Todo lo que pasa. Así. Bueno, seguimos explicando. Ok. Flujo de eventos. Sí. Flujo Flujo básico. básico. Sí. El usuario abre el formulario correspondiente. El sistema toma los datos del usuario Acceso. de la interfaz de acceso. Sí. El sistema conecta con la base de datos. Este le puse, no sé si está en el sistema consulta la vista de usuario, porque yo voy a crear una vista para que me traiga el nombre y apellido del personal de acuerdo al usuario. Pero ese ya no tomas ya de tu acceso. ¿A qué le llamas vista? De mi acceso. Y una vista de base de datos. No, eso no se representa. Creo. No, pero ese el programador nomás ya puede saber si va a hacer a través de un celo o una vista. Al vos ponerle, Sí. el sistema toma los datos del usuario del acceso. Y esos datos que toma el usuario puede ser cargados en una vista o por una consulta. Entonces ese ya, el programador nomás ya tiene que saber cómo hacer. Al vos ponerle que toma los datos del usuario, con eso ya estaría ya. Ok. El sistema agrega los datos, nombre y apellido a los campos correspondientes. ¿Sí? Eventos nuevos. ¿Qué pasa al momento de agregar un nuevo registro? Algo muy importante que voy a explicar aquí. Ese nuevo no significa un botón. No significa siempre un botón. Ese nuevo es el evento nuevo. ¿Qué significa cuando se agrega un nuevo registro? Eso es lo que significa. Eso para aclararlo. Totalmente. Y el usuario presiona el botón nuevo, el sistema deshabilita botones, llama a conexión, verifica datos de la tabla presupuesto, el sistema devuelve y muestra código autogenerado. Y el sistema carga fecha recuperada del sistema al campo correspondiente. Sistema deshabilita botón buscar presupuesto. Sistema habilita campos para poder agregar los datos. Sistema posiciona el cursor al campo de código sucursal. Ahí para empezar a agregar los datos. Y puse así en general, el usuario llama al buscador de pedidos. Ese proceso abarca también para sucursal, depósito y proveedor. El sistema llama a conexión. El sistema verifica datos de las tablas pedido, sucursal, depósito y proveedor. El sistema trae datos,
verificar la grilla del buscador, el usuario selecciona datos de la grilla del sistema. Este puse así, el sistema verifica relación de sucursal y depósito. Este puse así porque un depósito pues está relacionado ya a una sucursal. Está bien, Pedro, pero una consulta. Sí, ¿Por qué consultas la tabla de depósito al momento de registrar un presupuesto del proveedor? como yo hice cómo se hace el presupuesto en base a un pedido, ya se toma ya en cuenta nomás de qué depósito está viniendo estos faltantes para los pedidos y se Pero, registra nomás ya pero vos entonces haces un pedido por cada depósito. por depósito. El pedido tiene que ser de forma general nomás, Pedro. Por ejemplo, tenés que registrar un pedido. Si no vas a tener miles, si vamos a suponer que vos tenés 10 depósitos por decir, y vas a tener 10 pedidos. Y si tenés 10 pedidos, vas a tener 10 órdenes de compra. O 10 presupuestos. 10 órdenes, 10 órdenes de compra. Y 10 facturas para una misma empresa. Por depósito. Entiendo. Eso es lo que, Entonces, eso es lo que yo les recomiendo siempre en su pedido. Vos podés registrar, vos podés hacer de la siguiente manera. Vos podés verificar, bueno, depósito 1 falta tal cosa. Eso pues se hace a veces reposición entre depósitos nomás. Siempre hay un depósito mostrador de dónde se saca, ¿verdad? Y cuando hay faltantes yo veo que va bajando. Hay faltantes, entonces yo puedo hacer un pedido general. Bueno, me falta esto. X producto voy a pedir 50, Y producto voy a pedir 100, Z producto voy a pedir 150, etcétera, ¿verdad? Luego, eso, en base a ese pedido, solicito el presupuesto. El presupuesto me envía el proveedor, yo registro ese presupuesto. Si me convence ese presupuesto, yo genero una orden de compra. Cuando me viene el producto, ahí voy a registrar mi factura o si registro por nota de remisión y ahí recién yo defino o asigno a qué depósito voy a enviar. Recién cuando voy a registrar mi compra o mi nota de remisión, dependiendo del caso, ¿verdad? Ahora, ese usuario llama buscador de pedido, sucursal, depósito y proveedor. sí. Esa sucursal, por ejemplo, vos podés recuperar como recuperar tu usuario desde el acceso. Del acceso, Sí. sí. Pero vos me decís que el depósito, o sea, una sucursal puede tiene vinculado Varios. uno más de un depósito, ¿verdad? Sí, tener más, pero eso al momento de actualizar tu mercadería no más debe afectar. En dónde vos vas a enviar esa mercadería que compraste. Ahí nomás tenés Entonces, que actualizar eso. el depósito Obviar nomás. Para presupuesto y pedido. La sucursal también puede obviar nomás también. Sucursal. Ajá, sí, Porque vos podés tirar nomás de eso. para traer, Del acceso nomás podés tirar. entiendo. Ahora, ese pedido no está relacionado con proveedor. Entonces, ¿por qué en un solo buscador ya traer los dos? O esto está generalizado nomás. No generalizado no está. Ah, ya. O sea, de forma separada busca el pedido y después busca el proveedor, ¿verdad? Separado. Sí, entonces tu secuencia es lo que tiene que representar eso. Sí. Bueno. Luego el sistema carga grilla buscador, el usuario selecciona los datos, el sistema verifica
relación, ese vas a quitar nomás esa relación sucursal de depósito. Agrega datos correspondientes, carga datos generales de cabecera, usuario llama buscador de artículos. Ese puede ser un buscador general, nomás llama buscador y después cuando vos llamas conexión, verifica artículo nomás ya. Sí, así mismo. Ese le borra y ahí nomás se identifica, al decir el sistema verifica datos de la tabla artículo. El sistema carga la grilla al buscador, el usuario selecciona datos de la grilla, el sistema trae los datos seleccionados. El sistema posiciona el campo cantidad, el usuario ingresa la cantidad, el usuario presiona tecla Enter, agrega, el sistema multiplica la cantidad por el precio, el sistema carga la grilla, muy específico. Lo único que te falta es la validación. El sistema valida datos, por ejemplo, valida que no se cargue cantidad negativa o que no deje campo vacío en algunos puntos o que no se cargue texto en la cantidad. Tipo de validaciones. De la parte de cargar artículos. Sí. Y ahí vos tenés que poner tus validaciones. Eso es lo que yo te recomendaría, porque viste que acá vos la especificación hace todos los controles que querés que haga ya tu caso de uso. Hasta ahí está. ¿Sí? El validar datos yo puse pero en grabar, a la hora de grabar. Pero... entonces sí está ahí en grabar igual nomás. Se puede validar ahí o al momento de grabar. Vamos a ver tu grabar. Sí. El usuario presiona la tecla Enter o grabar. El sistema verifica que no deje campo vacío, el sistema valida tipo de datos correspondiente, el sistema admite, el usuario confirma, el sistema llama conexión, el sistema valida datos de la tabla presupuesto y presupuesto detalle. ¿Por qué valida presupuesto si va a insertar recién? No, va a insertar ese nada en vez de valida. No. El sistema valida. Pero ¿qué es lo que va a validar el presupuesto antes de grabar? Si todavía no está insertando. Explícame nomás, no digo, no sé si está bien o mal. ¿Está mal? No, yo puse validar nomás como que iba a validar datos. No, pero vos estás insertando recién ahora. Sí. Bueno. Luego... el sistema emite mensaje de operación sistema, limpia cambio, todo lo demás. Más abajo, anular. El usuario presiona el botón buscar presupuesto, el sistema llama conexión, el sistema abre buscador presupuesto, el sistema verifica la existencia del presupuesto cabecera y detalle, el sistema trae los datos del pedido sin anular ni procesar, el sistema... Espérame. Un ratito. El sistema carga la grilla al buscador, el usuario selecciona datos, el sistema cierra buscador, el sistema trae los datos seleccionados, carga campo, cabecera y grilla. El usuario. ¿Y en qué momento vos cargas tu artículo? ¿A qué pedido corresponde? El artículo principalmente. Acordate que en la grilla, y esto voy a explicar una vez. Acordate que en el detalle, viste que vos consultás cabecera y detalle. Sí. En el detalle están números nomás. Las claves primarias nomás están en el detalle y la cantidad. Sí. Y si yo voy a visualizar todos los datos del presupuesto, de hecho que el usuario tiene que visualizar todos los datos para saber si está bien, yo necesito traer también en mi grilla la descripción del artículo. Y para yo saber la descripción del artículo, estoy obligado sí o sí a consultar también el artículo. Donde le digo, bueno, tráeme el artículo de descripción siempre y cuando el código del artículo que está en el detalle sea igual al código del artículo que está en el artículo. Así hacemos nuestra condición, ¿verdad? Entonces se consulta también la tabla de artículos. Entonces vos tenés que consultar eso también, no solamente cabecera y detalle. Y puedes poner adentro nomás. Verifica existencia, presupuesto, cabecera, detalle, consulta artículos. Acá al lado. Sí.
Ahí al lado puedes poner coma, consulta, artículo. Al lado, abajo, como quiera ponerle, pero sí o sí tenés que consultar también esos datos. ¿Por qué? Porque vas a hacer un CEL obligatoriamente consultando esa tabla o comparando al menos. Depende mucho de qué es lo que vas a visualizar en tu interfaz gráfica. Después nos quedamos en un usuario presiona botón anular, el sistema deshabilita botones, deshabilita botón modificar y grabar, el sistema verifica datos, el sistema emite mensaje de confirmación, confirma, llama conexión al sistema, validar los datos, anular, anula presupuesto. Después, más abajo, Ahí. ahí está bien. Un poquito más abajo, así ya está todo ya anular. Cancelar salida, eso da mucho dolor. Más abajo, quiero ver tu... Ya está, más abajo nomás. Quiero ver tu descripción de tabla. Presupuesto, presupuesto, detalle, pedido, artículo, usuario, proveedores. Se puede ver, ahí esté nomás deja. Sí. Tu interfaz gráfica no tenés, ¿verdad? Todavía. De presupuesto. Ah, No. bueno, Tengo, pero sin terminar. bueno, ahí nomás deja. Vamos a ver ahora. Sí. Quiero ver ahora tu diagrama de clase de tu presupuesto. Diagrama de clase. Bueno. Se ve bien ahí, ¿verdad? No se ve todo. Quiero ver el lado hacia la derecha, un poquito más hacia la derecha, donde están las clases. Bueno, un poquito más hacia abajo para ver todo. Y ahí está totalmente desbalanceado tu trabajo. Bueno, ot- Sí, acá yo tengo. Vamos a ver por partes. Tengo mi presupuesto, mi detalle de presupuesto, mi proveedor, mi artículo. Vamos a ver un poco otra vez tu descripción de tabla. Tengo pedido. Vamos a traer tu descripción de tabla. sí. Especificación. Sí, especificación que estamos mirando. Presupuesto, detalle, pedido, artículo, proveedor, usuario. Vamos a ver otra vez tu clase. Depósito y sucursal lo que. Exactamente. Te digo yo, ese depósito, usuario y sucursal tiene que salirlo. Y de tu diagrama de tu especificación tiene que salir también usuario. ¿Por qué? Porque vos al principio dijiste que tu usuario vas a recuperar de la sucursal. Sí. Y si vos estás recuperando de la sucursal, no necesitas, por ejemplo, consultar esa tabla. ¿En qué momento se consulta? Al momento de hacer el acceso. Ahí se consulta. Entonces vos tenés guardado tu usuario y tu sucursal, tenés guardado en una variable de tu acceso. Entonces vos llamás nomás a eso, no hay que consultar una tabla. Sí. Entonces tu depósito sucursal y usuario quita y ahí va a quedar 2, 4, 5. ¿Qué falta? Ahí va a estar Vale. bien. Esos tres nomás tenés que quitar. Ahora lo que quiero ver acá es tu diagrama de clase. Vos podés hacer un pequeño zoom para que se vea bien los atributos y las operaciones. Ahí donde dice 100% sale un poquito más. Ahí en tu StarUML. Acá. No, ahí arriba. Arriba mismo. Ahí cerca de tu... En tu barra de herramientas. De arriba. Ahí. No, en la barra de herramientas ahí de arriba de tu ML. Ahí está la opción. Sí. Ahí arriba donde tiene esa lupita. Para levantar un poquito más. Ahí. Este. Sí. Bueno. Decime un poco, Jaque.
Ahí chiqui, ahí ya no vemos nada. Ya no sé. No, el otro, la lupa del otro, el de al lado. Ahí bajaste todito el porcentaje. 53 no está. Quedó ahí en 53%. No sé si a mí nomás o todos tienen así. A mí no me 93. parece nada. loco. Ahí está. Ahí sí. Acá un poquito más. 120 estaba muy bien hace rato. Bueno, te pregunto, en ese detalle, tu entidad detalle, tiene una operación que dice consultar datos. ¿Qué representa eso? Sí. En toda tu En- clase tipo en- entity tenés así. Diagrama de... Ahí. Por ejemplo, viste vos tenés presupuesto detalle. Tenés ahí Toda la conexión. insertar Sí. datos. Valida datos. ¿Qué significa eso en la clase tipo entidad? Eso. Este, por ejemplo, algunos está de más. El único que estaría utilizando de consulta de datos. ¿Por qué consulta datos Y utilizas insertar datos. a nivel de... Esa es una tabla representa. ¿Por qué hay consulta datos tener dentro de tu tabla? Ese es un trigger. ¿O no? No por la conexión nomás. No, por eso no. Pero la conexión es del lado de la interfaz gráfica. No a nivel de base de datos. Viste que esto... Bueno, te hago una consulta de hoy para todos. ¿Qué significa el estereotipo entity? ¿Qué representa? Y representaría Entidad. lo que es lo que después va a ser nuestra tabla en la base Sí. de datos, profe. Exactamente. Entonces ¿qué debo representar? Yo represento los atributos. Y si voy a representar operaciones dentro de una entidad, tiene que ser operaciones que se ejecutan a nivel de base de datos. ¿Y cuáles son las operaciones, las funciones que se ejecutan a nivel de base de datos? Son los triggers o procedimientos almacenados. Si es una consulta, si es un select, eso se ejecuta desde la interfaz gráfica. Entonces esa operación de consulta datos o valida datos tiene que estar en la parte de operación de la interfaz gráfica. Si ustedes no van a usar ni procedimiento almacenado, ni trigger o ningún tipo de función que se ejecuta a nivel de base de datos, entonces los entity tienen que representar solamente atributos, no operaciones. No sé si quedó claro esa parte o... Sí, profe, ya habías dicho ya luego eso. Quedó Sí. claro. Entonces el concepto nomás lo que... Yo había puesto esto porque puse nomás porque en mi En realidad, Wilma era que nos diagrama enseñó así, de pero no nos dijo también qué es lo que era. secuencia me aparece automático, No, pero me aparece ya automáticamente cuando voy a relacionar. sí, De consulta de datos ahí sí me aparece. entiendo, pero en la clase pues se representa, por eso vos tenés estereotipos. Y cuando yo tengo un estereotipo en las clases, representa tres cosas. Un controlador, que es la conexión, un boundary, que son interfaces gráficas, y un entity, que son entidades que a futuro se convierten en tabla, como estaba comentando la compañera.
Entonces, si yo represento una operación sobre una tabla, significa que eso se va a ejecutar a nivel de tabla o de base de datos, no a nivel de la parte funcional de la programación. Por eso nomás. Eso es para tener en cuenta nomás. Después, borrando esas entidades que estábamos hablando, ahí queda balanceado ya tu trabajo. Si se fijan así el balance que estamos haciendo. Diagrama de secuencia de este tenés. De presupuesto. Diagrama de secuencia. Mm. Entonces esto tengo que borrar porque no son procedimientos de base de datos. Borrar nomás todo Este eso. insertar datos se hace en interfaz. Sí. Borrar nomás porque el ingeniero Julio, el licenciado Dani Sive, es el que en la defensa, es lo primero que te va a decir. ¿Qué representa esto? Te va a decir. Si el licenciado Guille luego ya te observó, imagínate, Pedro. Sí. O sea, ya no imaginamos. Y yo te digo que le va a revisar gente que está en esa, entonces, pero ahora estamos a tiempo de corregir. Sí, pero fue mucho trabajo, en serio. Mm. La parte de análisis y diseño. Sí, hoy justamente tuvimos una reunión con el director de carrera y la decana también sobre eso. De que todos trabajamos ahí, entonces no nos estiramos por ahí. Mucho trabajo, profe, y hay que atender muchísimo también. El balance, ¿se fijan No el es balance? cualquier cosa, esta parte de análisis y diseño había Mm. sido. Y ahí se dan cuenta del balance, cómo se hace. Por eso es importante. No significa que Pedro esté mostrando y vemos todos los errores que Pedro tiene. No, la idea no es eso. La idea justamente es corregir. Y imagínate acá, nosotros empezamos por los casos de uso. Muy bien, los casos de uso, el alcance, todo bien. Vimos la especificación de uno lo vimos. Vimos cómo tiene que balancear inclusive con el cuadro de requerimientos, con los casos de uso, con la descripción de tabla que representa las entidades que va a utilizar, con el diagrama de clase y con el diagrama de secuencia. Una vez que Sí, profe. corrija todo Pedro eso, y una vez verificado acá, a Pedro yo te puedo asegurar que le va a ser fácil ahora aplicar lo mismo en todos los demás procesos, porque ya va a tener una idea. El mismo criterio que se hizo en uno se hace en todos los demás. Yo le puedo asegurar que la defensa de una tesis o de una mesa se hace por muestreo. ¿Qué significa? No se ve todo el proyecto de un alumno, sino nos va a tomar un día por alumno corregir dos. Entonces se saca muestras. Bueno, del módulo de compra reviso 1 2, del módulo de servicio reviso 1 2 o 1 a veces. Y si está bien, significa que el alumno siempre mismo criterio se utiliza para todos los diseños. Entonces, si ese está bien, lo demás tiene que estar todo bien. Entonces, así se va evaluando y de acuerdo a cómo el alumno va defendiendo. La forma que está defendiendo Pedro, por ejemplo, yo no tengo más otra cosa que darle sugerencia. ¿Por qué? Porque se defiende, explica, te da al menos un criterio de cómo está realizando lo que está dando. Entonces no tengo nada que objetarle más que darle alguna sugerencia nada más. Bueno, Pedro, continuamos para cerrar esta parte. Esto tiene que representar lo mismo que vos especificaste, solamente representar cómo se va a ir interactuando. ¿Qué es lo que primero haces? Antes que nada, ¿sabes qué vamos a revisar primero? Antes que nada, Pedro, un ratito. Antes que nada, lleva un poco más hacia la derecha. Sí, sí, Vamos a contabilizar las entidades que tenés para que balancee con tu clase. Bueno, tenés 1, 2, 3, 4, 5, pedido 6, 7. Sucursal, depósito, tiene que salir. Y, viste acá, viste cómo
hay un desbalance del proyecto. ¿Te fijas en dónde está desbalanceado? Ahí mismo deja. Ok. ¿Viste vos, por ejemplo, tenías usuario en tu diagrama de clase? ¿Te acordás, verdad? Y acá Y no. acá no está. Sí. Por más que esté mal el trabajo. Acá sí tomé. Voy a explicar algo muy importante antes de avanzar Acá acá. sí tomé ese criterio que me. Y sí, acá tomaste el criterio. Y ahí es donde está mal. Porque puede ser que esté mal representar el usuario, ¿verdad? Pero Sí. si está mal, al menos tiene que estar balanceado. ¿Qué significa eso? Sí, sí. Yo por ejemplo, pongo mi clase de usuario y acá tiene que aparecer el usuario también. Entonces, ese desbalance, puede ser que esté mal, que no corresponda ahí, ¿verdad? Pero al menos que haya un balance. Acá, por ejemplo, aparte de que esté mal, está desbalanceado también. Entonces, esas cosas es lo que hay que balancear. Si yo tengo en mi descripción de tabla que voy a representar 7 entidades, en mi diagrama de clase tiene que estar esas 7 entidades y en mi diagrama de secuencia esas 7 entidades. Entonces aquí lo que va a salir es depósito y sucursal nomás, lo que vamos a sacar después. Ahora, andate un poquito más a la izquierda otra vez. Sí. Para un manejo de una buena práctica, a la izquierda no andate, a toda la izquierda, ¿dónde está tu autor? ¿Dónde vas a empezar tu proceso? Ajá. Hacia el otro lado. Ahí. Como una buena práctica de diseño, principalmente de especificación o secuencia en este caso, se recomienda que esté el actor, las interfaces gráficas que son los boundaries y después la conexión. ¿Por qué? Porque vos siempre vas a, antes de consultar o insertar datos en una tabla, siempre vas a llamar la conexión, ¿verdad? Entonces se recomienda que el buscador esté al lado Sí. del presupuesto y después esté la conexión. Eso es para una buena práctica nada más. Ahora vamos a ver los procesos y después corregir en base a los ajustes que hicimos. Agrega datos de usuario a campo correspondiente. Sucursal tiene que agregar también del acceso. Presiona nuevo. Habilita botón buscar. Genera fecha y carga campo. Habilita campo. Posiciona cursor en campo de depósito. Conecta. Luego consulta. ¿Qué consulta es? El depósito. Sí. ¿Qué es lo que consultamos? No, el presupuesto para... Depósito tendría que ser. No, está bien presupuesto para generar código. ¿Está generando código ahí? Para el código. Ok. Sí. Luego, llama a buscador y después... Ahí está el buscador. Después llama a buscador, ¿qué hace? Más abajo. Abre el buscador, conecta, consulta datos. Y viste, para no hacer ese ir y venir, lo que hay que posicionar bien ese... Bueno, acá abre buscador, conecta, consulta, retorna al buscador, selecciona y retorna los datos seleccionados. Muy bien. Y así para cada uno. Para cada dato que vas a consultar, ¿verdad? Sí. Después, Para carga grilla. Ese ya cuando carga ya los artículos, ¿verdad? en artículo. Acá que consulta. Llama buscador. ¿Por qué consulta dos de una vez? Ese sería el que te dije que el depósito consulta Sí. la relación de la sucursal. Y eso es lo que tenés que corregir en base a esa sugerencia que vimos. Después, más abajo, yo quiero ver la estructura si está bien nada más. Llama a buscador. Profe. ¿Sí?
en esa parte cuando vamos consultando las tablas, Sí. ¿cómo podríamos poner ahí, consulta datos de la tabla, tal cosa podemos poner a pesar de que la flechita lleva, ¿verdad?, hacia la entidad, Se puede para poner, no confundirnos? Genera. sí, se puede o no, se entiende, ¿verdad? Que va a una tabla, ¿verdad? Pero para no subir y bajar se puede poner ya directamente consulta tabla tal cosa, porque cuando es largo y la parte de abajo ya no se ve más arriba quizás. Entonces Sí, profe. se puede poner, no hay problema con Se eso. puede, Sí. está bien. Continúa nomás, Pedro. Sí. Después hace esa relación, agrega datos varios, presiona cursor en el campo artículo, llama buscador, ahí carga el artículo. ¿Y en qué momento? Y ahí selecciona. Selecciona el artículo después, retorna datos, agrega ¿qué? Datos al campo, posiciona el cursor, carga cantidad, presiona botón agregar, multiplica, muy bien, selecciona datos, presiona botón quitar en el caso que quiera quitar, ¿verdad? Selecciona detalle, presiona botón modificar cantidad, presiona cursor campo cantidad, carga cantidad, presiona agregar, ahí agrega la grilla, ¿verdad? Sí, de nuevo. Habilita grabar, presiona grabar y después se fue muy abajo. Valida datos, Campo. solicita confirmación, confirma, conecta, después. Ahí todo bien. Ese valida datos tiene que ser inserta datos. Ese inserta datos que pone como método, ese no va así. Ok. Ahí ahí donde dice valida ya tiene que poner inserta, porque de la conexión a la tabla ya inserta datos. Inserta cabecera, ponerle, y el de abajo ponerle, porque el de abajo inserta detalle, ¿verdad? Sí. Inserta datos. Cabecera e inserta datos detalle. El de abajo. Ahí está. Ese que dice 74, ese es lo que no tiene que quedar así. Ese le quita Ese no le sí. y ahí le pones inserta datos detalle. Detalle. Sí. Y después, Retorna acción concluida. Le puse. Emite mensaje de operación exitosa. después, Limpia campo, habilita botones, deshabilita campo, limpia grilla de detalle. después, Y hasta ahí sería mi agregar. y ahí vos me estás mintiendo entonces. Entra un punto de Ok, especificación. profesor. Entra un punto de especificación de caso eso te aburra algo. Sí. Subí un poquito más de arriba, antes de la flujo alternativo. ¿Y dónde está ese salir y cancelar? Salir, cancelar. Sí. Eso nomás lo que te falta. Y con eso quedaría muy bien. Y realmente está muy bien tu diagrama de secuencia. Solamente falta corregir, obviamente, el tema del usuario y sucursal y eso, en base a lo que vimos, también el tema de depósito. Entonces ahí quedaría totalmente balanceado y de mi parte felicidades y aplicar el mismo criterio para todos nomás ya. Gracias, profesor. No tenés más nada que hacer. Este, ¿Cómo? sí, lo que te iba a consultar que me dijiste, viste que cuando de anular, vos me dijiste que también tengo que especificar que consulta datos Sí. de la tabla artículo. Porque vos vas a demostrar eso en tu especificación. Si vos vas a mostrar los artículos de tu detalle, tenés que consultar porque la descripción no está en el detalle está el código del artículo nomás. ¿Entendés, verdad? Sí, Por eso nada más, porque vos vas a tener que representar la misma entidad que representas en tu clase, lo mismo vas a representar otra vez en tu secuencia. Y vos vas a consultar
cabecera y vas a consultar detalle. Y una vez que consultar el detalle, ahí abajo tenés que consultar también el artículo para que el usuario pueda visualizar la descripción. Vos lo único que hay que hacer en anular es consultar todos los datos, visualizar todo y confirmar la anulación, ¿no? Inclusive cuando consulta todo te puede traer ya los mensajes de ese anular y ahí si está todo correcto los datos, es así y actualiza datos nomás poner y tener en cuenta siempre que lo único que vos haces en anular es actualizar la cabecera nada más, si el estado nomás lo que cambia. Entiendo. Y eso nada más. Y viste el presupuesto, por ejemplo, un registro nomás, ¿verdad? Y, por ejemplo, el presupuesto que te manda el proveedor ya ha de tener ya una numeración, ¿verdad? Propia. Pero vos igual nomás tenés que generar en tu sistema, ¿verdad? Si ya vos no, Un código. el presupuesto no, vos podés, el código que nosotros generamos es a nivel interno nomás para controlar por la clave primaria, para controlar yo en mi sistema. Después vos podés cargarle el número de presupuesto aparte, en otro campo, inclusive puedes guardar como un atributo número de presupuesto. Entonces puedes tener código o ID de presupuesto como una clave primaria y número de presupuesto es el que cargas de forma manual. De esa dos maneras puedes tener. ¿Alguna consulta de los demás compañeros? Y Antes que Pedro termine. Ustedes que son examinadores también hoy. De mi parte, profe, ninguna consulta realmente, pero sí tenemos mucho trabajo todavía día a día. ¿Denis? Porque no es ver los errores de Pedro, como decir, nuestros errores también vemos ahí. Sí, exactamente. Y el balance nomás. Es trabajar con el balance nomás. Denis, ¿vos no tenés alguna consulta? Hola, profe. No. Sentarte a hacer nomás, de verdad. ¿Qué pasó? Sentarte a hacer nomás entonces. Sí, y tipo ordenar unas cosas. Sí. Todo así. Así mismo, tiene falta de ordenamiento nomás para trabajar. Sí, tienen que tratar de ayudarse entre sí. Muchas cosas. Y Totalmente. así. Pero la parte ¿Qué tal de estamos viendo? la parte de programación sí, tipo, ya me va a hacer más fácil. Solamente el análisis nomás. Sí. Y la mayoría es así. Una vez que se tiene... Programación, por suerte, Iván me está mostrando, eh, me está enseñando a programar. Pero análisis no. Análisis no me gusta tanto y me pierdo luego en esa parte. Y es lo que le tiene que gustar porque ustedes se van a recibir de analista. No, pues yo creo que ya programar no analizar. Y Porque analizar no me gusta, pero puedo hacer, pero... obligatoriamente vas a tener que ser al menos para terminar tu carrera, sí, porque